Padre, en la autoridad legal del nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos habilites para hablar tu palabra tal y como debe de ser declarada, Señor, con sabiduría, con entendimiento, Señor, para transmitir una semilla incorruptible que sea sembrada y produzca fruto en todo el que lo escuche. Amén. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Parece que al resucitar nuestro Señor Jesucristo, les trajo a sus apóstoles una revelación mayor del reino de Dios. Amén. Qué maravillosa experiencia la que tuvieron los apóstoles. Póngase a pensar. Ellos habían caminado durante 3 años con Él y lo habían visto hacer las proezas de Dios: libertar al cautivo, sanar al enfermo y enseñar la palabra con una profundidad que traía alimento espiritual a quien lo escuchaba. Y después de haber resucitado, viene con una nueva revelación antes de ir al Padre. Y lo hermoso es que durante 40 días, número que significa enseñanza, si lo pensamos, esto tiene que haber sido algo sencillamente maravilloso. Amén. Y hoy pretendemos, con la ayuda del Espíritu Santo, comenzar algunas enseñanzas acerca de lo que es el reino. Diga, el reino. Y qué importante es que necesitamos crecer espiritualmente. Diga, yo necesito crecer espiritualmente. Y necesito que el Espíritu Santo venga como espíritu de revelación y de sabiduría a mi vida, para que yo pueda entender en qué posición estoy con respecto a Dios. Qué tremendo. Diga, solo se comparte con autoridad lo que ha sido revelado en ti. Entonces podemos compartir algo como una doctrina, como una enseñanza. Diga, una enseñanza doctrinal se comparte, pero una revelación espiritual se imparte. Amén. Y qué tremendo, porque lo que es impartido se vuelve un depósito espiritual en nosotros, que es activado en el momento que el Espíritu Santo así lo desea. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Ya que la Biblia habla de ambos, no hay diferencia alguna. Diga, es lo mismo. La única razón que lo explica es que los judíos no mencionaban ni siquiera el nombre de Dios.
por lo cual escribían reino de los cielos. Diga, depende de quién escribió el evangelio y la perspectiva que él tenía al redactarlo. Amén. La expresión reino de Dios aparece 4 veces en el evangelio de Mateo, donde el término usualmente es reino de los cielos. Diga, el cual aparece 32 veces en Mateo. Diga, el último solo aparece una vez en el resto del Nuevo Testamento y en 2 de Timoteo 4:18, donde habla de un reino celestial. Amén. Entonces, qué importante entender que cuando dice reino de los cielos, reino de Dios o reino celestial, depende de la revelación que tenía el que lo estaba enseñando. Gracias, hijo. Y vamos a 2 de Timoteo 4, verso 18, y dice la palabra: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diga, este es el reino del Padre. En Mateo capítulo 26, versículo 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Amén. Entonces, qué maravilloso entender que la palabra reino es la palabra clave. Amén. Porque si no entendemos esto, podemos pensar que hay varios reinos. En Marcos 14:25 dice: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Diga, pero el reino del Padre también es el que es el mismo reino del Hijo. Amén. Lucas capítulo 22, para los que apuntan, versos 29 y 30 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué maravilloso, ¿eh? Ve cómo los evangelios nos describen el reino. Diga, el reino. Entonces debemos de entender que solamente un reino es el que hay. Diga, solo hay un reino, pero descrito de varias maneras. Amén. Un ejemplo se dice el reino del Hijo del Hombre. En Mateo capítulo 13, verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Amén. Pero también aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9,
el reino de Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, ¿cuál es este reino? Diga, el reino de Jesucristo. Pero también en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Diga, el reino de Cristo Jesús. Amén. Entonces vuelva a ver a su hermano y dígale, es un mismo reino. En Efesios capítulo 5, verso 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y el reino de Dios. Amén. Entonces aquí vemos el reino de Cristo y el reino de Dios. En Apocalipsis 11, versículo 15, dice la palabra: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Diga, aquí se llama el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Qué tremendo, ¿ah? Por eso cuando yo estoy trabajando en los escritos para enseñarle a usted, a mí no me gusta hacer nada. Me gusta concentrarme. Pero no terminamos, aquí sigue. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de noche y de día. ¿Cómo aparece aquí? Aparece como el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Diga, en Colosenses 1, verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Entonces, ¿cómo aparece aquí? Reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo muy a menudo se refería al reino de Dios en un contexto moral, pero dando a conocer la implicación espiritual de este reino. Por ejemplo, en Romanos 14, verso 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén.
Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Que nuestras actitudes, nuestra manera de vivir y de ser un testigo de Cristo. Vuelva a ver a alguien y dígale: usted tiene que ser un testigo de Cristo para poder participar en el reino. Amén. ¿Por qué? Porque usted es testigo de la obra que Cristo ha hecho en su vida. O sea, si usted sigue siendo la misma persona y usted no ve cambio en usted, entonces busque una campaña evangelística y nazca de nuevo. Porque es imposible que la palabra de Dios que se siembra sea improductiva en ti. Amén. Y entonces nos volvemos en testigos del poder de Dios por lo que Dios hizo en nosotros, no por lo que veamos en otros. Es maravilloso ver lo que Dios hace en otros, y gloria a Dios por eso. Pero qué maravilloso, 2 veces maravilloso, ver la obra que Dios hace en nosotros. Amén. En 1 Corintios 4:19 dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y concederé no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios no es de bla bla bla, es de demostración. Diga, ¿demostración de qué? De poder. Amén. Pero para demostrar ese poder hay que tener amor y espíritu de mansedumbre. Diga, no se trata de andar viendo feo a todo el mundo. Se trata de tener el carácter de Cristo. Y repito, solo un testigo de Cristo desarrolla su carácter. Amén. Lo que sí puedo decirles después de todo es que vemos que el reino, diga, el reino, en todas estas descripciones que nos da la palabra, es uno y no es de este mundo. Diga, no es un reino terrenal, es un reino espiritual, pero se manifiesta en el mundo natural, es decir, ejerce un gobierno superior desde el ámbito de la eternidad invisible sobre todo lo creado, tangible y corruptible. Porque primero es lo espiritual y luego lo natural. Entonces el reino de Dios que se manifiesta a través de la iglesia, diga, la iglesia, que son los creyentes. Diga, el reino de Dios que se manifiesta a través de la iglesia ejerce un gobierno superior desde el ámbito de la eternidad. Es decir, tenemos que estar conectados con Dios y estar en legalidad espiritual para poder manifestar su reino. Diga, que es invisible a los ojos humanos, pero que gobierna sobre todo. Amén. Entonces, qué importante entender esto, mis amados. Qué importante entender que usted y yo no somos cualquier cosa. Hemos sido llamados a ser participantes del reino de Dios. Se nos ha dado identidad de hijos, pero también se nos dio identidad de sacerdocio. Y qué importante es que nosotros crezcamos, maduremos,
muramos a las áreas de nuestra carne, de nuestra alma que tenemos que morir, y que nuestra mente sea pueda ser renovada, para que así nuestra vida sea perfeccionada. Dios necesita un ejército de hijos y hijas con madurez, que entiendan los tiempos en que estamos viviendo y que tomen la responsabilidad de vivir para Él, obedeciéndole, sirviéndole, entendiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios gobiernan sobre todo. Amén. ¿Y qué somos? Vuelva a ver a su hermano y dígale: un reino sacerdotal. En Éxodo 19, verso 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Me gusta ir a esta sombra. Me gusta ir a este escrito del antiguo pacto, porque todavía está viva la palabra del antiguo pacto. Y vea los requisitos para que usted sea hoy un sacerdocio. Vea los requisitos. Número 1, escuchar la voz de Dios. Número 2, guardar el pacto que Dios mismo hizo con ellos. Vuelva a ver al que está a la par y dígale: usted escucha la voz de Dios cuando usted escudriña la palabra, cuando usted oye la voz interna del Espíritu Santo hablándote, cuando usted escucha una enseñanza como en este momento, cuando usted tiene su momento devocional, usted escucha la voz de Dios. Hay circunstancias que también anuncian la voz de Dios, y finalmente una voz profética anuncia lo que Dios quiere. Pero qué curioso, ¿va? Que si ellos si ellos escuchaban la voz de Dios, tenían que guardar el pacto. Entonces, aquí aprendemos cosas importantes. ¿Escuchas tú hoy la voz de Dios? Solo uno. Bueno, gloria a Dios. ¿Y será que estás guardando el pacto? Hoy no es un pacto en la ley de Moisés. Hoy es un pacto en la ley de Jesús, que resume toda la ley y las anunciaciones proféticas en 2 principios: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Y el que cumple eso, cumple toda la ley y los profetas. Entonces, ¿será que lo estamos practicando? Porque el reino de Dios es hermoso. Le acabo de dar unos ejemplos bíblicos de lo que la palabra nos describe que es. El reino de Dios tiene que ver con gobierno, con autoridad, pero también tiene que ver con legalidad. Diga, alguien que oye, pero no guarda el pacto, que no lo obedece, diga, sencillamente es un hijo. Diga, es un hijo en una función ilegal de sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio tenía que cumplir ciertos requerimientos. Y entonces muchos cometen el error de andar cantando: somos sacerdotes y reyes. No, papá, no, mamá. Usted tiene que oír la palabra que a usted se le enseña, la palabra que el Espíritu de Dios a usted le habla. Usted tiene que oírla y guardarla, ponerla en práctica.
Porque esa es la legalidad de Dios. Porque Jesús resucitó después de haber vencido a la muerte, que era la iniquidad, después de haber vencido al diablo y al Hades. ¿Por qué Jesús resucita? Presenta su sangre en el tabernáculo eterno y luego comienza a aparecérseles durante 40 días y lo único que les habla es del reino. Porque Él necesitaba que ellos tuvieran una revelación más alta, la revelación que Él dio en el momento que estaba cumpliendo la ley estaba a un nivel, pero la revelación del reino es una revelación que está conectada con la eternidad por el Espíritu Santo, que trae revelación de lo que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Por lo tanto, hablar del reino de Dios requiere de una revelación espiritual dentro de usted y no un conocimiento intelectual. Qué importante es entender esto. Porque les decía el otro día cuando hablamos del año profético hebreo en que estamos, que el Señor me dijo: es importante que entiendan quiénes son ustedes para mí, me dijo el Señor, y quién soy yo, dijo el Señor, para ustedes. Tenemos que madurar, iglesia. Yo dije, tenemos que madurar, iglesia. Y usted que me ve, tiene que madurar. Y debe entender, diga, un legado espiritual, un legado familiar espiritual. Dice que somos hijos, pero para ser sacerdotes necesitamos de esa legalidad. Necesitamos de ser formados, de ser entrenados por Dios a través de autoridades legales sobre nuestra vida. Amén. Para proveerse de ese reino de sacerdotes, Dios ha apartado para sí a cada primogénito, es decir, el primer nacido en una casa sería consagrado para Jehová. Era esta una alternativa de Dios para recuperar lo que se había perdido en el huerto de Edén. Diga, una generación humana que tuviera comunión con Dios. Diga, el anhelo de Dios era que todos fueran consagrados, que practicaran la santidad. Diga, el anhelo de Dios sigue siendo la comunión con su pueblo. Y Dios llamó a Moisés, su profeta, para que éste suba al monte Sinaí, donde Él le entregó las instrucciones, leyes, ordenanzas para su pueblo. Moisés dejó a Aarón encargado y subió por 40 días, diga, en ayuno. Diga, 40 días. Que según algunos historiadores toma subir a ese monte y descender de esa cumbre. Diga, y el pueblo se desesperó porque su líder tardaba, y debido a que ellos estaban acostumbrados a seguir y adorar ídolos, decidieron hacer un becerro de fundición que sustituyera a Moisés como su líder y a su Dios, que los había libertado a través de Moisés. Como consecuencia del pecado de la idolatría, Dios cambió su escogencia y le da una instrucción a Moisés. En Éxodo 32, 26, 29, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová
júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved a la puerta por el campamento, y matad a cada uno, diga, su hermano, su amigo, su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que el de bendición sea sobre vosotros. Qué tremendo. Paso a explicarle esto. El pueblo de Dios era rebelde. El pueblo de Dios, cada nada se volvía a la idolatría. En el momento que ya no vieron a Moisés, quisieron adorar algo que conocían. Diga, lo único que conocían eran las imágenes de Egipto. Diga, quisieron traer la imagen de Egipto para adorarla. Diga, volviendo a las prácticas pasadas. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Que el que estuviera por Jehová tomara la espada, y lo hizo la tribu de Leví. ¿Y a cuántos hombres mató? A 3,000. Y dice que era su padre, su hermano y su amigo. ¿Sabe qué significa? En esta sombra de la ley del libro del Éxodo, que cuando tú te vas a consagrar para Dios, Dios es primero que tu hermano, que tu madre, que tu abuela. Por eso Jesús dijo: el que hace la voluntad ese de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos. Pero hay gente que se lo visita el familiar, entonces ya se queda con ese otro Dios. Esa es la diferencia. Yo quiero que usted entienda que en Dios o somos o no somos. Vuelva a ver al que está a la par y dígale: ya madure, ya crezca. Las reglas no las pone usted, las reglas las puso Dios. Si es que usted quiere la bendición de Dios, si usted quiere seguir viviendo como ha vivido, entonces siga en su juego. Pero yo estoy hablando a alguien que anhela tener revelación continua del Espíritu sobre su vida, para que los códigos de revelación del reino de Dios le sean revelados. Y le estoy enseñando que hay que ser radical. No es que vas a odiar a tus parientes, no es que vas a estar contra tus hermanos o tus padres o tus amigos, pero lo importante es que lo primero es primero. Pueden decirlo, digan: lo primero es primero. Entonces, si esto es una sombra y una figura, en la actualidad, cualquier persona que está poniendo otra cosa, amistades, familiares, antes que Dios, antes de su consagración a Dios, no califica para ejercer un sacerdocio espiritual. Así como el que está en pecado no califica para ejercer un sacerdocio espiritual. ¿Qué se entiende por sacerdocio? Lo que nos llamaron a hacer: a enseñar, a predicar, a ministrar, a liberar, a sanar, a evangelizar, a danzar, a limpiar la iglesia, lo que sea que Dios te llamó a hacer a ti. Ese es tu sacerdocio. Pero hay que ser radicales. ¿O me lo estoy inventando? No, se lo estoy leyendo en la palabra.
Hay que ser radicales. Porque la consagración a Dios es apartarse para Él. Y ser radical implica muchas veces que no vas a ser comprendido por otro. Pero que el carnal a mí no me entienda, poco me importa. Yo estoy determinado en esta edad que tengo a servir al Señor hasta el día que me muera, para llegar a su presencia y escuchar la voz de Jesús que me diga: buen siervo fiel. Yo no sé usted. A partir de ese día Dios estableció el sacerdocio levítico, de donde se escogieron sumos sacerdotes. Diga, los levitas, o sea, la descendencia de la tribu de Leví, serían escogidos para los oficios santos. ¿Qué era esto? Ministrar delante de Jehová. Diga, una sola acción correcta bendijo las generaciones de esta tribu. Qué tremendo, ¿verdad? Es cuando podemos pensar espiritualmente y no con la mente animal y carnal. Y perdón la expresión, pero así lo dice Pablo en algunas traducciones: mente animal y carnal. Porque la mente que no está conectada al espíritu, todo lo ve como legalismo, todo lo ve como persecución. Porque diga, la carne se siente perseguida cuando se habla lineamientos del Espíritu. En el libro de Números, capítulo 8, verso 14, dice: así apartaréis a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, y serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Diga, este sacerdocio levítico fue un sacerdocio imperfecto. ¿Por qué? Porque había problemas. Diga, número 1, ellos debían de ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Diga, los sacerdotes no eran eternos, y cuando morían era necesario sustituirlos. En el Salmo 110, verso 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué se está profetizando en el Salmo 110, del verso 2 al 4? ¿Qué es lo que se está profetizando? La venida de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Diga, pues el Señor Jesús, el Verbo reinante, el Mashiach, el Cristo, que está en las eternidades. Amén. Entonces, qué importante entender que todo lo que pasó en la historia bíblica es una sombra, una figura que señala la venida de Cristo, señala la obra de Cristo, señala su muerte, su desempeño en las profundidades de la tierra, su resurrección, lo que presentó en el tabernáculo eterno y su función a la diestra de Dios Padre, reinando para que hoy una generación
de reyes y sacerdotes, pongan a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Él venció a la muerte, Él venció al diablo, Él venció al Hades, para que hoy la iglesia enfrente principados, potestades, gobernadores, huestes y maldades, hombres perversos, hechiceros, nahuales, brujos, enfrente toda la estructura de las tinieblas y la venza con el poder de la victoria de Jesús. Amén. Pero si en la sombra, diga, si en la sombra había requerimientos. Entonces vea qué importante es esto. De este plano material un día nos iremos. Entonces nuestro desempeño como hijos y como sacerdocio en el orden de Melquisedec en esta vida es temporal. Alguien que entienda esta realidad no perderá el tiempo coqueteando con el pecado, jugando con la gracia, en la historia del que se enfría, del que se cae al mundo, se va de hocico y luego se levanta otra vez. Alguien que entienda esto por revelación se va a santificar a sí mismo, porque tiene la esperanza en Él. Amén. En Hebreos capítulo 7, verso 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem. Este es el Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Diga: Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Diga: es el Dios sin genealogía. Él es Melquisedec, y a su vez es el príncipe de paz y sumo sacerdote del sacerdocio eterno. ¿Cuál sacerdocio eterno? Al que usted y yo hemos sido llamados a ser participantes. Diga: qué hermoso. ¿Cuánto le gusta aprender? ¿Cuánto le gusta aprender? Génesis 14, verso 17. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, le salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Jesucristo, diga: Jesucristo, profetizado a través de Melquisedec, bendijo a Abraham, diga, en cuyos lomos ya estábamos nosotros, ya que Él es el Padre de la fe, y a través de Cristo somos participantes de la promesa y la bendición de Abraham. Diga: en su sacerdocio eterno e inmutable,
nosotros hemos sido establecidos. Diga, somos reino de sacerdotes que el Padre anheló desde el principio. Entonces, primera de Pedro 2, verso 9 dice: mas vosotros sois, ¿qué son ustedes? Evangélicos mañosos marca diablo. ¿Ah? Dice linaje escogido. Ahora, quiero explicarle esto. Todo el que acepta a Jesús, acepta la salvación. Pide perdón por sus pecados y se vuelve, diga, un hijo de Dios. En esencia, el ADN de Dios vivifica su espíritu muerto por el delito y el pecado. Amén. Entonces, diga, todo el que acepta a Cristo se vuelve un linaje escogido, ¿verdad? Diga, se vuelve un linaje divino. Vuelva a ver a su hermano y dígale: yo no sé usted, pero yo tengo el ADN de Dios, así que yo soy linaje de Dios. Pero, diga, pero, como algunos no perseveran en crecer, los agarra el guiri del pecado y se caen y se levantan. Son el pochimbol del diablo. Entonces, diga, se quedan siendo linaje. Pero el que persevera en buscar a Dios, o sea, el que ora, el que ayuna, el que aprende la palabra, la pone en práctica, ese es el que dentro del linaje es escogido como sacerdocio real. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a quien tú no puedes engañar, ni yo tampoco, sabe cómo tú vives y sabe si has crecido para poder traer la revelación de la identidad de sacerdocio que hay en ti. Ahora quiero decirle algo desde el punto de vista bíblico. Tenemos que crecer. Amén. Diga, pero lo que no crece sería anormal en el reino de Dios. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: hay gente que espiritualmente está anormal porque no crece. Diga, se quedó enano. Y en la ley decía que el hombre pequeño, enano, no podía ministrar al Señor. Entonces, qué importante entender esto. Hay una escogencia. Ese linaje escogido, diga, somos escogidos para ejercer un real sacerdocio del linaje que dice que somos hijos de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, qué importante es que entendamos, porque lo podemos declarar, y mi práctica aquí es que usted lo declare cuando hacemos oraciones de declaración, pero lo importante es que se le revele, que usted lo entienda, que usted tiene que obedecer la palabra de Dios, que usted tiene que practicar el pacto de gracia en el que ha sido llamado, para que haya esa escogencia. Y eso no lo hace el hombre, eso lo hace el Espíritu de Dios. Diga, y al ser real sacerdocio nos volvemos una nación santa. ¿Por qué? Porque independientemente de el idioma que hablemos, el color de piel que tengamos o donde hayamos nacido en esta vida, somos una nación espiritual de sacerdocio eterno. Un pueblo adquirido por Dios con un propósito: anunciar
las virtudes, los poderes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa? Que si Dios te liberó a ti de un cautiverio de tinieblas, ahora tú tienes una autoridad legal en tu sacerdocio para anunciar a otro que está preso en un cautiverio de tinieblas igual o similar al tuyo, la libertad. Porque no todos los testimonios son iguales. Hay gente que lo que tuvo fue una prisión de depresión, porque en la vida tenían una vida exitosa a los ojos del hombre, pero vivían deprimidos por dentro. No todos fueron revolcados por los pecados de índole sexual o los excesos en los vicios como el alcohol o las drogas. No todos robaron o estafaron. Diga, hay personas que moralmente eran correctos, pero había un vacío por causa de la muerte espiritual por el pecado de Adán. Y esas personas muchas veces exitosas ante los ojos del mundo tienen depresiones, estrés. Entonces, ¿no es maravilloso lo que le estoy explicando hoy? Que de acuerdo a de donde te sacaron, de acuerdo de donde Dios te levantó, así Dios te va a dar una autoridad legal espiritual, un sacerdocio de anunciar las virtudes, que es el poder, son los poderes de Dios, es el poder de la resurrección, para llamar de las tinieblas con la luz admirable, diga la palabra revelada. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sabe que todo esto lo hace Dios por pura misericordia. Por eso no hay lugar para el orgullo, la altivez y la soberbia. Simple y sencillamente somos hijos que guardamos el pacto que Dios nos ha puesto delante a través de la palabra que nos es revelada, impartida. La ponemos en práctica y el Espíritu Santo es el que nos hace crecer y madurar para usar nuestra vida, para alcanzar a otros de acuerdo a dones, ministerios, talentos que Él ha puesto en nosotros, y todo esto por misericordia. O sea, esto es maravilloso. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué significa? Que cuando alguien que es hijo y crece y madura espiritualmente, es formado por Dios, Dios mismo lo lleva a ese nivel de ejercer el sacerdocio. Y Dios te usa en lo que a Él le place usarte. Y cuando Él comienza a hacerlo, lo que tú haces le da gloria a Él. ¿Qué significa? Que el Padre se goza cuando ve a sus sacerdotes, reyes, a sus reinas sacerdotisas, sirviéndole a Él, haciendo aquello para lo cual Él los predestinó y Él los envió a esta vida. Qué maravilloso entender esto. Vuelva a ver a alguien y dígale: entender la palabra es sencillamente maravilloso. ¿Por qué? Porque esto que le estoy diciendo hoy indica que Dios no hace acepción de personas. Vuelva a ver a su hermano, dígale: Dios no hace acepción de personas. Depende de nosotros. A veces hay personas
contra todo pronóstico, por su pasado, por sus ataduras, por sus luchas. Pero si se determina a caminar bajo la guía de Dios, diga: Dios, que no hace acepción y que no tiene hijos predilectos, los llamará. ¿Y cómo llama a Dios? Diga: Él llama cuando te dicen lo que Dios quiere hacer contigo. Diga: así es como Él llama. Diga: gloria a Dios. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué hermoso. Significa que del ADN divino de hijos, cuando crecemos, Él nos llama a su servicio en un sacerdocio que tiene promesa que tendrá la virtud de Cristo, la luz admirable de su poder contra las tinieblas. Que somos anunciadores. Por eso hace un rato le dije que somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque lo que Dios ha hecho en tu vida es algo que te marca en una revelación. Cuando Dios te sana de una enfermedad, tú sabes que Él sana porque lo experimentaste. Cuando Él te liberta y te sacan los demonios, tú sabes que Él liberta. Cuando Él te bendice sobrenaturalmente, cuando Él vela por ti y por tu casa, tú sabes que es verdad. Porque lo que fue revelado y transmitido como palabra, evangelio de fe, produce el resultado que necesitamos. Entonces dice que cantaban un cántico nuevo. ¿Sabe qué significa? Además de la sombra de la ley que le enseñé, de obedecer la palabra, oír la palabra y guardar el pacto, diga que hoy sería en el nuevo pacto recibir la palabra impartida, la revelación, ponerla en práctica, amar a Dios con todo y al prójimo. Son adoradores. Son personas que se deleitan en adorar a Dios. Póngase de pie y levante sus manos. Levante sus manos, usted que está aquí. Y que todo rey y sacerdocio que hay aquí comience a adorar en el lenguaje divino. Ora bara y arabara babam dererere y arabara babam dararara y arara ori arabara babam derem dererere y
Yarabaran, darararan, direrere. Yarabaran, dararara. Yarabaran, deren, dererere. Yarabaran, dararara. Yarabarababam, deren, dererere. Yarararan, darararan, dererere. Yarabarababam, dararara. Yarabarababam, deren, derereren, dererere. Yarabaran, daran, dararara. Yarabarababam, daran, dararan, derereren, dererere. Yarabarababam.